El problema de la reforma litúrgica. La Misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Conclusión general. A través de este estudio, no hemos tenido la intención de ser exhaustivos en la exposición de las deficiencias y debilidades tanto del nuevo misal como de la teología del misterio pascual. En el plano litúrgico, podríamos haber puesto en evidencia la falaz dimensión, entre comillas, ecuménica de esta reforma, o la contradicción litúrgica que supone la creación burocrática de un rito. Frente a la teología del misterio pascual, quedarían por aclarar varias confusiones doctrinales graves, aunque solo fuera en el plano estrictamente sacramental. Pensemos, por ejemplo, en el modo en que se trata la institución de los sacramentos por Cristo, y más aún, en las consecuencias nefastas que esta teología ha traído en lo que se refiere al sacramento del orden. Pues, dado su vínculo íntimo con la teología del misterio pascual, la reforma litúrgica, sin duda alguna, es una de las causas principales de la crisis de identidad por la que pasa el sacerdocio católico. No se puede tocar el sacrificio de la misa y a su finalidad propiciatoria sin hacer tambalear al sacerdocio, pues, como dice Hebreos 5:1, todo pontífice tomado de entre los hombres a favor de los hombres es instituido por las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Nuestra intención ha sido más bien la de permanecer en el corazón del problema. El análisis detallado de las numerosas y sustanciales modificaciones litúrgicas hechas al rito de la misa por la reforma de Pablo VI, y luego la exposición sintética de la teología del misterio pascual, tal como nos lo han presentado sus promotores o representantes oficiales, nos han manifestado que el primer principio que guió a la reforma litúrgica es la actualización del misterio pascual de Cristo en la liturgia, como recordaba Juan Pablo II. Como la teología del misterio pascual considera que el pecado no supone ninguna deuda de justicia con el honor ofendido de Dios y que, como consecuencia, ya no considera la satisfacción vicaria de Cristo como uno de los elementos esenciales del acto redentor, la reforma litúrgica ha eliminado del rito de la misa todo lo que pueda referirse a la pena debida por el pecado y a la finalidad propiciatoria de la misa. Como la teología del misterio pascual no considera la redención, sino como la manifestación última del amor eterno del Padre hecha al hombre, al que corresponde la aceptación de este mismo amor por Cristo, que en su encarnación se hizo solidario con todo hombre, la reforma litúrgica ha hecho del sacramento una revelación de este mismo amor divino, que invita al hombre a responder por una acogida de fe para entrar en contacto con Cristo glorioso, hecho presente tras los velos del misterio. Como la teología del misterio pascual considera que el rito memorial es el único capaz de hacer que estén presentes, más allá del tiempo del hombre, los misterios de la muerte y de la resurrección de Cristo, la reforma litúrgica modificó profundamente la estructura ritual de la misa, hasta el punto de eliminar su dimensión propiamente sacrificial. Sin embargo, la enseñanza infalible de la Iglesia Católica, expresada principalmente en los textos del Concilio de Trento, nos obliga a considerar la satisfacción vicaria de Cristo como una de las principales verdades de nuestra fe. Este mismo concilio
enseña que la misa es vere et proprie, un sacrificio, además visible, lo que hace que la prioridad memorial que sostiene la teología del misterio pascual sea inaceptable. Además, el magisterio más reciente nos previno contra una teología, entre comillas, simbólica, que no considera el sacramento sino bajo su aspecto de misterio, puesto que semejante teología sería peligrosa para la fe. Tenemos, pues, que concluir que la teología del misterio pascual, en cuanto rechaza la satisfacción vicaria de Cristo, rechaza explícitamente una verdad de nuestra fe. Esta misma teología, como no puede hacer suyas las definiciones dogmáticas referentes al sacrificio de la misa, pone en duda una verdad de fe. Finalmente, esta misma teología, centrada en la noción de misterio, manifiesta ser peligrosa para la fe, puesto que favorece graves desviaciones doctrinales. La doctrina del misterio pascual, con sus graves deficiencias doctrinales, está entonces al origen de la reforma litúrgica. Es cierto que el misal que resulta de ella no niega explícitamente el dogma católico, pero en él se han orientado los gestos y palabras, se han multiplicado las omisiones significativas y se han introducido muchas expresiones equívocas. Todo esto para hacer que el rito sea conforme a la teología del misterio pascual y la pueda expresar. De este modo, el nuevo misal ya no difunde la lex credendi de la Iglesia, sino una doctrina de sabor heterodoxo. Por esto, no puede decirse que el rito de la misa que resulta de la reforma litúrgica de 1969 sea ortodoxo en el sentido etimológico de la palabra, puesto que no le da a Dios una recta alabanza. Igualmente, no se puede decir que el rito de la misa que resulta de la reforma litúrgica de 1969 sea el de la Iglesia, incluso si fue concebido por hombres de Iglesia. Tampoco se puede decir, por último, que el nuevo misal sea para los fieles, abrimos cita, la fuente primera e insustituible del verdadero espíritu cristiano, fin de cita. San Pío X, en el que la Iglesia comunica en abundancia los tesoros del depositum fidei de la verdad de Cristo. Como lo dijo Pío XII en la alocución al Congreso Internacional de Liturgia Pastoral del 22 de septiembre de 1956. En semejante contexto, estamos obligados a atenernos a la liturgia tradicional ciertamente digna de Dios, que nunca ha sido abolida y que ha producido tantos frutos de santidad a través de los siglos. Por eso, sin ninguna rebelión, ni amargura, ni resentimiento, sino persuadidos de que no podemos presentar un mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras, queremos seguir el encarecido ruego que Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, nos hizo el 23 de septiembre de 1979. Abrimos cita. Para gloria de la Santísima Trinidad, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por devoción a la Santísima Virgen María, por amor a la Iglesia, por amor al Papa, por amor a los obispos, a los sacerdotes y a todos los fieles, para la salvación del mundo y para la salvación de las almas, guardad este testamento de nuestro Señor Jesucristo. Guardad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Guardad la misa de siempre. Fin de cita.